sexto workshop de filosofía del derecho privado. En esta ocasión tenemos la siguiente estructura: tenemos dos ponentes, dos personas además que les tengo mucho afecto y mucha estima intelectual a ambos. De ambos he aprendido y sigo aprendiendo y discutimos y nutro. Y además los dos trabajan un tema que ahora me tiene un poco obsesionado, que es el de los estándares de diligencia, sobre el que sigo trabajando. He publicado algunos trabajos iniciales, pero sigo desarrollando y me pareció que era una buena idea. Lo discutimos también con los dos que serán comentaristas. Henry dará el comentario a Isabel Infante, que será la primera ponente, y Jaime hará el comentario a Josep Soler, que será el segundo ponente. Isabel es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, y Josep Soler es profesor de Derecho Civil aquí en Girona. Nada, sin mayores introducciones, yo daría ya inicio a la sesión de Isabel, que hablará sobre las pautas de conducta y diligencia en el derecho. Muchas gracias a ambos por participar del evento, y ahora gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en este grupo de filosofía del derecho en el que usted también se discute, y gracias especialmente a Diego por invitarme a participar en este curso. Me interesan mucho las discusiones interdisciplinares de estos temas que abordamos los filósofos del derecho y los juristas positivos, así que estoy encantada. Bien, mi texto aborda el tema del uso que en el derecho solemos hacer de cláusulas de este tipo, de diligencia de vida, etc., y que normalmente son caracterizadas como conceptos jurídicos indeterminados. Y la estructura del texto es muy sencilla, son tres grandes apartados. En primer lugar, pretendo caracterizar brevemente qué tipo de conceptos son estos. En segundo lugar, analizo la función que de ellos hace el derecho, y sostendré que al utilizarlos, lo que hace el derecho es utilizar una técnica normativa distinta a la determinación a priori de los deberes de acción que son esperados. Y en tercer lugar, abordaré una crítica que normalmente se suele realizar al uso de este tipo de conceptos jurídicos, que es la merma de la seguridad jurídica o previsibilidad que los mismos conllevan. Comienzo entonces por la caracterización. Claro, cuando decimos que este tipo de estándares son conceptos indeterminados, queremos decir algo más que son conceptos vagos. Sabemos que todos los conceptos del lenguaje general son conceptos vagos, es decir, tienen una forma de penumbra. Un concepto meramente vago, por así decirlo, sería respecto al cual hay imprecisión respecto a su aplicación en algunos casos, ¿no? La forma de penumbra. Imprecisión que puede deberse a diversas causas. Puede ser que no se conozca con exactitud la combinación de propiedades que deben darse para que el concepto sea aplicable. Puede deberse a que algunas de las propiedades necesarias para que el concepto se aplique es graduable, por lo tanto no sabemos a partir de qué límite el concepto se aplicaría, o incluso una combinación de ambas. Pero cuando nos encontramos con estos conceptos meramente vagos, es posible distinguir entre el núcleo de certeza, casos en los que claramente se aplica, y lo que llamamos la zona de penumbra, una zona periférica en la cual puede existir dudas. Sin embargo, con los conceptos que estamos considerando radicalmente indeterminados, esta contraposición entre el núcleo de certeza y la zona de penumbra es muy difícil de trazar. ¿Por qué? Porque normalmente no conocemos ni siquiera cuáles son las propiedades que definen a este concepto. Y este desconocimiento se suele deber a que tampoco podemos prever los distintos contextos en los que el concepto se va a poder aplicar, y las propiedades de las cuales depende la aplicación dependerán precisamente de este contexto. Hart se refería a los mismos con un rótulo que a mí me gusta, que es el de estándares variables, es decir, que su aplicación varía dependiendo de este contexto. Y cuando los usamos, el derecho usa uno de estos conceptos, en realidad lo que está haciendo es delegar en los destinatarios de las normas una responsabilidad, un poder de determinar
especificar la conducta debida, la conducta exigida por el derecho. El uso de estos conceptos implica optar por un determinado tipo de técnica regulativa que se suele utilizar en aquellos ámbitos en los que resulta imposible identificar a priori la clase de acciones específicas que deben ser realizadas u omitidas. Y por lo tanto se considera preferible dejar a los individuos, a los destinatarios, aunque por supuesto sujetos a un posible control por parte de los tribunales, la tarea de valorar las pretensiones sociales que puedan surgir de forma no anticipable y obtener así un razonable equilibrio entre ellos. Como he dicho, la indeterminación que provocan estos conceptos se debe a que las condiciones de aplicación del término van a variar completamente dependiendo del contexto, de las circunstancias particulares de los casos en los que se deberá aplicar. Y dado que no podemos conocer desde el principio qué combinación de circunstancias se presentará, tampoco podemos conocer ex ante qué intereses consideraremos justificado que se sacrifiquen en aras de otros intereses o en qué medida. Se trata, por tanto, de conceptos para cuya aplicación necesitamos llevar a cabo, por un lado, valoraciones que implicarán tomar en consideración cómo se pueden ver los distintos intereses en juego, pero no solo valoraciones, sino también juicios de adecuación técnica, del tipo de qué medios son los adecuados para conseguir un determinado fin a la luz de las circunstancias del caso. En este sentido, estos conceptos abren el razonamiento jurídico a otro tipo de razonamiento práctico, no solo laboral, que también, sino también prácticas sociales como la medicina, la ingeniería, etc. Y creo que es precisamente por ello por lo que en muchas ocasiones se critica que estos conceptos implican una merma de previsibilidad o de la certeza del valor de la seguridad jurídica nos exigiría. Este reenvío, apertura que implica los conceptos, ha de ser visto, por lo tanto, como una peculiar técnica jurídica, es decir, como una opción del legislador por regular la conducta de este modo, en lugar del modo, podríamos decir, tradicional, definir de manera exhaustiva y a priori cuáles son las acciones debidas, las acciones que deben ser realizadas. Lo que creo que ocurre es que en ocasiones el asunto se presenta como una falsa oposición entre regular la conducta o bien con reglas precisas, en las reglas de cierta acción, o bien regularla a través de estos estándares, como que hay que elegir. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que normalmente se hace de las dos maneras al mismo tiempo. Yo tengo en el texto, no sé si lo han leído, el ejemplo del Reglamento General de Circulación, que contiene artículos que usan este tipo de conceptos. Por ejemplo, se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, que luego vuelve a repetir el mismo artículo. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. Pero junto a esta norma también encontramos en el mismo código normas que optan por regular con muchísima precisión, por ejemplo, conductas como qué velocidad exacta se puede conducir dependiendo de qué guía, o qué cantidad de tasa de alcohol medida de determinada manera se puede tener en sangre para conducir. La cuestión, por lo tanto, que en mi opinión debemos plantearnos es si la función que desarrollan este tipo de conceptos podría desarrollarse en igual medida sin acudir a los mismos. Es decir, podemos prescindir de este tipo de conceptos en la regulación jurídica y por lo tanto evitarnos la crítica que suelen conllevar de la merma de la seguridad jurídica, o no. Pues si no podemos, en realidad, habría que repensarlo. Y esta va a ser de es que no se puede, en realidad no se puede traducir a deberes exhaustivos todo lo que el uso de estos conceptos implica.
Pero paso a la segunda parte del trabajo. ¿En qué consiste esta peculiar técnica normativa? ¿Cómo regulan la conducta las normas que usan este tipo de conceptos? Yo creo que una manera de verlo es acudir a la idea de que cuando usamos estos conceptos, o cuando el derecho usa estos conceptos, está haciendo referencia a un tipo especial de deberes, que eran los deberes que llamaba deberes de responsabilidad, y que se contrapondían a los meros deberes de acción o omisión específica de una persona. Como seguramente en este foro todos conozcan, en el trabajo de Ernesto Garzón Valdés, él distinguía dos tipos de juicios de atribución de responsabilidad: los prospectivos hacia el futuro y los retrospectivos. Los primeros se refieren a un estado de cosas futuro y se formulan desde la perspectiva ex ante, mientras que los segundos se formularían desde la perspectiva ex post respecto a la producción ya del estado de cosas. Normalmente hay una asimetría entre estos dos tipos de juicios. Los primeros, el fin que suelen vincular, por ejemplo, el capitán es el responsable de la seguridad de los tripulantes, es un fin considerado valorado positivamente por el sistema jurídico, un fin a conseguir, mientras que normalmente los retrospectivos solemos realizarlos con estados de cosas negativos y los solemos utilizar para anular, para vincular sanciones o exigencias de indemnización. Me voy a centrar obviamente en los prospectivos, que serían los que se vinculan con las responsabilidades que a mí me interesan. Estos casos de juicios de responsabilidad prospectivos, aquellos en los que X es responsable de Y, donde Y hace referencia a un estado de cosas futuro que debe procurarse, cumplirían la función de atribuir al sujeto un determinado tipo de deberes propios de un rol, un cargo o un papel social. Pues bien, en mi opinión, los estándares variables, este tipo de conceptos, son normalmente utilizados por el derecho como una técnica normativa para definir cómo se deben desarrollar estas responsabilidades que atribuyen, este tipo especial de deberes que atribuye el derecho. Entendiendo por tales, precisamente, con este tipo de responsabilidades, a los deberes propios o definitorios de un rol, en un sentido muy amplio, que incluiría desde el caso, por ejemplo, de un tutor, de un trabajo de fin de grado, a un médico, un representante, un profesor, y que harían referencia a cualquier asignación de funciones que puede ser realizada de diversas maneras, desde las más institucionalizadas hasta las menos, un mero acuerdo de reparto de tareas. Hart, en su trabajo, señalaba que no todos los deberes que puede tener un sujeto son calificadas como responsabilidades. Y él decía que la clave quizá la podíamos encontrar en que los deberes que llamamos responsabilidades son especialmente complejos, ¿no? Que exigen atención y cuidado, nos dice Hart, a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, frente a los deberes de más corta duración. Ahora bien, en mi opinión, la clave de la distinción no está tanto en la duración del tiempo, sino que los deberes que llamamos responsabilidades los definimos precisamente por su conexión con la promoción de determinados fines o estados de cosas valiosos. Y precisamente esta conexión es la que justifica que tengamos que prestarles cuidado y atención. Dicho de otro modo, que para cumplir con estas responsabilidades tengamos que deliberar, no vale una subsunción. No se puede cumplir una responsabilidad por casualidad. ¿Sí? La vinculación con la promoción de ciertos fines es además la que determina las funciones, el estatus o rol que el sujeto desempeña en el marco de esa institución social. Ocupar un determinado rol, posición o cargo del marco de la institución social compromete con la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos de la institución en la que se encuentra. Para cumplir con una responsabilidad, como decía antes, hay que deliberar, hay que pensar y hacer esfuerzos para satisfacerlo. Y ello es así porque las responsabilidades están encaminadas a la producción de ciertos estados de cosas y no meramente
con la obligación de realizar ciertas acciones predeterminadas. Se trata de situaciones que podríamos definir con el siguiente esquema. X debe procurar que se produzca Y, un fin. Ahora bien, lo normal es que este fin, esto que debe procurar X, es un estado de cosas que no está completamente bajo el control de la gente. Si yo soy la responsable de que mis alumnos aprendan algo, no está completamente, no es lo mismo como si yo tengo que cerrar la puerta o abrirla, yo puedo abrirla o cerrarla. Pero este tipo de fines que vinculamos con las responsabilidades pueden quedar más allá del completo control. Yo puedo hacer cosas para ayudar, para procurar que se produzca el fin. Es más, también hay ocasiones en las que atribuimos a un sujeto la responsabilidad de que se produzca algo que depende de acciones de otros, ¿no? La responsabilidad de los padres de que los niños vayan a la escuela, o las responsabilidades de supervisión. O incluso nos encontramos con la atribución de responsabilidades de que se produzcan estados de cosas que no son directamente el resultado de la acción de nadie en particular, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la responsabilidad del médico de mantener la salud de una persona. Y, por supuesto, hay acciones que pueden ayudar, pero luego también hay acciones, puede haber accidentes, puede haber otro tipo de eventos que contribuyan o no a esa consecución, que no estarían dentro del control del sujeto responsable. En este sentido, la atribución de responsabilidades suele ir acompañada de la regulación de la conducta, de esta manera peculiar que estoy intentando definir, que consiste en no determinar de antemano acciones a realizar, sino atribuir al destinatario el poder y el deber de determinar la concreta acción a realizar para la persecución de ese fin que se debe ser perseguido. Se trata de un tipo de regulación a través de un tipo especial de normas, que se llaman normas de fin, siguiendo un poco de manera un tanto libre el esquema de aplicación, y que se contrapondría las normas de acción. Mientras que estas últimas, las de acción, califican deónticamente obligatorio, prohibido, permitido una acción, las normas de fin obligan a perseguir o maximizar un fin, delegando el poder discrecional o responsabilidad, que los utilizo como sinónimos, de seleccionar el medio óptimo para ello. Por supuesto, al sujeto al que se le atribuye esta responsabilidad se verá sometido a muchas otras normas que sí le pueden imponer o prohibir acciones determinadas y en este sentido limitarían el ámbito de su discrecionalidad. Y por otro lado, el sujeto es el que ha de decidir en cada ocasión, a la luz de las circunstancias particulares, si ha de actuar y cómo. Pero eso no implica que su actuación quede fuera de cualquier posible control. Esta conducta puede, por supuesto, ser controlable, puede exigirse responsabilidad, ahora en otro sentido, retrospectivo, por la acción o inacción. Es este tipo de responsabilidades las que determinarían quién o quiénes deben asumir ciertas funciones y, por lo tanto, quiénes deben hacerse cargo del fracaso y en qué grado si no se consigue. Ahora bien, la dinámica del cumplimiento de estos deberes es distinta a los deberes de acción. Aquellos es una dinámica binaria, se cumple o no se cumple. Mientras que aquí operan un tipo de razones distintas, son las llamadas razones finalistas, que por un lado tienen un carácter fáctico, es decir, dependen de una relación causal, están orientadas hacia el futuro, pretenden conseguir ciertos estados de cosas, y, cuestión también muy importante, presentan un aspecto de graduabilidad. Las dos primeras características implican que estas razones presuponen la relación causal en la que se basa la predicción. Y ello puede hacernos considerar que en el momento en que un sujeto destinatario de la norma toma una decisión, una razón podría tener mucha fuerza a favor de la actuación que lleva a cabo, por ejemplo, operar o no operar, un tobillo roto, aunque finalmente no consigan el fin previsto, la medida prevista por accidentes o hechos que no podían ser previstos. En este sentido, a la hora de evaluar el cumplimiento de una responsabilidad, es posible distinguir dos dimensiones. Una es objetiva
centrada en los resultados obtenidos, el grado de consecución de los objetivos valiosos que la norma persigue, por ejemplo, de la salud. Y otra centrada en el desempeño de los deberes que la atribución de la responsabilidad impone. Y en este segundo caso depende de la calidad de la deliberación del sujeto. Es esta segunda dimensión, la de la deliberación de la que justificará la realización de reproches personales. Por mucho que queramos delimitar a priori el catálogo de acciones u omisiones que implican el desempeño de una determinada responsabilidad, ya sea conductor de un vehículo de motor, de profesor, de un médico, etc., y establezcamos para ellos, por ejemplo, protocolos, reglados de actuación, creo que nunca podríamos conseguir traducir completamente lo que implica el correcto desempeño de esa responsabilidad en el mero cumplimiento de esos deberes predeterminados. Y ha habido intentos, como un ejemplo de nuestro ámbito. El intento de traducir a un catálogo cerrado de deberes lo que es la calidad docente. En Alicante tenemos un plan docencia que pretende, obviamente, queda mucho fuera y acaba burocratizándose lo que sería la idea, el rol, la responsabilidad que ha de tener un profesor. Y paso ya a la tercera parte del paper, que sería la relación con la seguridad jurídica. Como decía antes, normalmente el uso de estos estándares variables suele ser criticado por la merma a la seguridad jurídica que genera. Ahora bien, en mi opinión, esta crítica está mal planteada por dos razones. En primer lugar, porque no tiene sentido realizar esta crítica en abstracto. Es decir, que los conceptos jurídicos indeterminados generales habría que descender a qué ámbito concreto, qué concepto, con qué función. Pues, no puede ser así cualquier concepto jurídico indeterminado en cualquier ámbito. Y en segundo lugar, porque creo que muchas veces unas críticas, que no todas, hay algunas que sí que podrían estar justificadas en determinados ámbitos, pero esta crítica global suele estar fundamentada en lo que yo considero una concepción equivocada del valor de la seguridad jurídica, de lo que implica la seguridad jurídica. En tanto que este valor suele entenderse como dependiente exclusivamente de rasgos formales del derecho. El ideal para esta concepción formalista de la seguridad jurídica sería un derecho compuesto exclusivamente por reglas generales y abstractas que pudieran aplicarse a través de procedimientos meramente subsuntivos. Lo cual, como ustedes entenderán, es realmente imposible. En lo que sigue voy a intentar justificar esta opinión. Voy a entender por seguridad jurídica, en una primera aproximación, la capacidad que nos proporciona el derecho de prever, hasta cierto punto, la conducta humana y sus consecuencias. Dicha la capacidad de previsión es objeto de valoración positiva, por eso normalmente hablamos del valor de la seguridad jurídica, en el sentido de que consideramos bueno, valioso, que se produzca esta capacidad de prever. Y aceptamos, por tanto, que tenemos razones para procurar obtenerla. Este valor moral que se le otorga a la seguridad suele ponerse en conexión con la consecución de otros valores. En este sentido es muy usual presentar a la seguridad como un valor instrumental. Es conocido el intento de justificación de Francisco Laporta, que dice, bueno, la seguridad jurídica está al servicio de la autonomía. Para el desarrollo de la autonomía personal necesitamos que el individuo pueda llevar a cabo desarrolle su plan de vida y para lo cual necesita saber a qué atenerse, tener una racionalidad proyectiva y necesita, por tanto, eso. Con esta instrumentalidad, no estaría de acuerdo, se suele señalar también el carácter formal, como señalaba, de este valor. Pero no está nada claro a qué nos referimos cuando decimos que la seguridad es un valor formal, ni dónde radicaría exactamente el criterio de distinción entre los valores formales y los no formales, los sustantivos, cuando podemos ponerse el ejemplo de la igualdad. Según una primera interpretación, los valores formales serían aquellos cuya realización depende exclusivamente de rasgos formales del derecho.
Y de nuevo tampoco aclara mucho. ¿Qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de rasgos formales? En un trabajo, Atiyah y Summer distinguían 4 sentidos de formalidad. Yo creo que podemos hacer referencia a cualquiera de ellos. Ellos hablaban de una formalidad autoritativa, es decir, una formalidad que depende de 2 factores, los relativos a la validez, y los relativos a la jerarquía. Un segundo sentido de formalidad sería la relativa al contenido. También dependería de 2 factores. El grado en que el contenido de una regla es definido mediante fiat, mediante una mera elección y no apelando directamente a las razones sustantivas, y del grado en que resultan esas normas subinclusivas o sobreinclusivas respecto a las razones sustanciales que las justifican. En este sentido, una norma que dijera prohibido a ir a más de 120 km/h sería más formal que una que dijera, como veíamos antes, prohibido conducir de manera temeraria. Un tercer sentido de formalidad sería la formalidad interpretativa, que suele vincularse con la primacía de la interpretación literal frente a cualquier otro método interpretativo vinculado a los fines y valores de las normas. Y por último, entre ellos están muy relacionados estos 4 sentidos de formalidad, por supuesto. Tendríamos la formalidad perentoria, es decir, la imposibilidad o dificultad de que una norma sea desplazada en el razonamiento aplicativo por razones sustantivas. Ese sería el primer sentido de formalidad, que vincula cualquiera de estos casos. Y para una segunda interpretación de que el valor de la seguridad jurídica, su valor formal, lo que haría sería remarcar que se trata de un valor independiente del resto de valores. Dicho de otro modo, que la seguridad jurídica puede desarrollarse en igual medida frente a un derecho justo, en que se desarrollen los valores para la libertad, como frente a un derecho injusto. No depende de que los otros valores sustantivos sean desarrollados. Pues bien, yo creo que en cualquiera de estas 2 interpretaciones, presentar a la seguridad jurídica como un valor exclusivamente formal es equivocado. Creo que no depende solo de sus rasgos formales, en cualquiera de los sentidos vistos antes, y creo que no es cierto que sea independiente del contenido de las normas. El contenido de las normas afecta también a la seguridad. Y a continuación voy a explicar por qué. Con el término previsibilidad, que vinculamos a la idea de seguridad, a la capacidad de prever, solemos hacer referencia a la calidad de aquello cuyo acontecimiento puede ser conocido o conjeturado con anticipación. Y todos aceptamos que esta capacidad de prever, la previsibilidad, es graduable. La certeza absoluta, que admitamos que en el mundo social nunca estaría el caos, que tampoco se daría nunca en el mundo social, y bueno, tenemos una especie de expectativa más o menos certeras acerca de qué va a ocurrir. Ahora bien, cuando decimos que el derecho, de una determinada regulación jurídica concreta, puede proporcionarnos mayor o menor grado de previsibilidad, ¿qué es en realidad lo que estamos comparando? Es gradual, puede ser más o menos previsible, pero ¿qué estamos comparando? Y yo lo que sostengo es que, además de ser una propiedad gradual, la previsibilidad, no soy la única que lo sostengo, por supuesto, es compleja, es decir, que se proyecta en distintas dimensiones. En un trabajo previo y distinguía 3. La objetiva, ¿qué podemos prever? La subjetiva, ¿quién puede prever? Y la temporal, ¿hasta cuándo llegan nuestras previsiones? Aquí me voy a centrar solo en las 2 partes, la objetiva y la subjetiva. En la primera dimensión, objetiva, es la que creo que están pensando los críticos del uso de los conceptos jurídicos indeterminados, como cercenadores de la seguridad jurídica. Una determinada regulación jurídica, en esta primera dimensión, será tanto más previsible cuantos más cosas, o con mayor precisión, el valor aquí sería el valor de la precisión, nos permita prever. De este modo, esta gradualidad depende de que podamos conocer de antemano y con precisión qué conductas son prohibidas, obligatorias o permitidas, y también
qué consecuencias jurídicas son las establecidas para dichas conductas, así como, antes nos olvidamos de ello, cuáles son las condiciones para la generación de tales consecuencias. Por ejemplo, pues, condiciones de tipo procesal, temporal, económico, etc. Se suele considerar que el derecho será tanto más previsible en esta primera dimensión cuanto la aplicación de sus normas, que han de ser identificadas por su origen autoritativo, en el sentido de formalidad, pueda realizarse de manera independiente de las razones sustantivas que la justifiquen, para lo cual han de adoptar la forma de reglas de acción y gozar de completa autonomía semántica, no está definidas por el FIAT, en otro sentido de formalidad. Su interpretación debería limitarse a constatar su significado literal, tercer sentido de formalidad. La situación óptima sería entonces aquella en la que el derecho pueda ser aplicado a partir de un razonamiento meramente deductivo. Suele ser lo que proponen los partidarios de esta concepción de la seguridad jurídica. Cualquier término valorativo, cualquier atribución de un poder discrecional o incluso cualquier actividad interpretativa, por supuesto, el uso de estos conceptos que estamos analizando, menoscabaría la previsibilidad así entendida. Pero hemos de ser conscientes de que esta situación, en la que todas las aplicaciones del derecho puedan realizarse a través de un mero razonamiento deductivo, que nos permita predecir el contenido de la decisión judicial sin tener que acudir a argumentos sustantivos, además de ser imposible de conseguir, ni siquiera parece ser un objetivo deseable. En muchos casos parece conveniente optar por cierta flexibilidad en la regulación jurídica, utilizando, por ejemplo, este tipo de conceptos, y renunciar, por tanto, a la formalidad en cuanto al contenido de lo que hacemos referencia. Estoy pensando, por ejemplo, en todos aquellos supuestos en los que lo que resulta jurídicamente relevante prever es que un determinado interés, por ejemplo, el bienestar de un menor o la salud de un paciente, sea protegido y no tanto cómo será protegido, en fin, y no tanto el medio. Como hemos visto, en estos casos, el derecho suele regular la conducta a través de este tipo de técnicas normativas que analizábamos, señalando los fines a conseguir y delegando al destinatario la selección del medio óptimo a la luz de las circunstancias. Para ello, por supuesto, habrá que llevar a cabo juicios de adecuación medio a fin, razonamientos preparativos que van más allá de la subsunción, pero que, en mi opinión, no están exentos de la posibilidad de un control racional. Segunda dimensión de la previsibilidad, la que llamaba subjetiva. Ya no qué puede preverse, sino quién puede preverse. Qué sujetos están en situación de poder llevar a cabo la previsión. Una normativa jurídica en esta segunda dimensión generará mayor grado de previsibilidad cuanto más fácilmente los ciudadanos puedan generar previsiones. Por supuesto, el primer requisito aquí es la publicidad de las normas y su accesibilidad. Pero junto a ellos nos encontramos también otros requisitos, dimensiones más sustantivas, las que se refieren a que los ciudadanos puedan efectivamente conocer y comprender adecuadamente el derecho aplicable. Sabemos que muchas veces eso no es fácil ni siquiera para los juristas, para los juristas no expertos, mucho menos para los legos. Los factores que aquí pueden influir en esta capacidad de conocer y comprender la normativa son muy diversos. La claridad de la redacción, el nivel de complejidad técnica, revisiones legislativas, dispersión de competencias, etc. Todos estos factores pueden llegar a hacer muy complejo conocer o comprender al detalle la regulación. Estas mismas razones que avalan la imposibilidad de conocer al detalle toda una determinada regulación son las que hacen que revista especial importancia un factor generador de seguridad jurídica, la coherencia normativa. Coherencia que nos es ofrecida por los principios, porque ya sé que muchas veces se suelen presentar como los enemigos de la seguridad jurídica. Si distinguimos entre la seguridad de los legos y la seguridad de los juristas, creo que habría que admitir que la previsibilidad jurídica para el lego no depende tanto de una predeterminación total del contenido de las decisiones judiciales en reglas persistentes, al menos no en determinados ámbitos, dependerá del contexto,
sino que lo que permite orientarse a la población en general, lo que por tanto contribuye a generar la previsibilidad necesaria para poder desarrollar un plan de vida autónomo, etc., es el reconocimiento de los principios que subyacen a las reglas. Y en último término, la congruencia entre las normas y los modos de vida o proximidad entre las normas jurídicas y normas sociales. De modo que creo que también las razones sustantivas, y no meramente razones formales, cumplen un papel fundamental en la generación de previsibilidad. Y serían, por ejemplo, este tipo de razones las que nos llevan a aceptar y considerar justificado acudir a argumentos ideológicos y valorativos a la hora de interpretar las normas, o, por ejemplo, a aceptar en nuestros sistemas jurídicos figuras tales como el abuso del derecho, el fraude de ley o la desviación de poder, los llamados ilícitos atípicos, que suponen el desplazamiento de otro tipo de normalidad, la penalidad. Pero es que además, en esta segunda dimensión de la previsibilidad, la subjetiva, lo importante no es solo el número de individuos que están en condiciones de prever, sino que podemos hablar también de clases de sujetos. Hay regulaciones jurídicas que afectan típicamente a clases de sujetos con intereses enfrentados. Los ciudadanos frente a la administración, los profesores y los alumnos están enfrentados. Médicos, pacientes, consumidores, proveedores. Por ejemplo, el sería todo el derecho de los consumidores. Y una misma normativa puede generar grados distintos de previsibilidad para cada una de estas clases de individuos. Porque cada una de estas clases pueden tener interés en prever una u otra circunstancia, una otra cuestión. Y pueden tener distintas posibilidades de acceso real a la normativa o a la información relevante para su aplicación, por ejemplo, en los bancos, en las hipotecas, etc. Entonces, como señalaba antes, por ejemplo, todo el derecho de los consumidores parece estar diseñado precisamente a partir de esta contraposición entre clases de sujetos con diferente accesibilidad, tanto a la regulación como a esta información. Y una determinada regulación jurídica puede resultar muy precisa, muy previsible en la primera dimensión, pero sin embargo muy poco accesible, muy poco previsible en la dimensión subjetiva. Y lo que en ocasiones nos puede incrementar la precisión puede hacer más difícil la accesibilidad de los ciudadanos, conocer y entender las normas que se aplican, sino las condiciones, las cookies que aceptamos, es casi imposible entenderlas. Pero es que además estas dimensiones son, como hemos visto, súper complejas y lo que genera mayor previsibilidad para un grupo de sujetos puede ser para el otro distinto, para los médicos, pacientes, etc. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, creo que no tiene sentido sostener en abstracto una determinada regulación porque usa un estándar variable o cualquier otro tipo de técnica normativa implique una merma a la seguridad jurídica, porque simplemente afecta a la previsibilidad. Para llevar a cabo este tipo de juicio necesitamos establecer previamente cuáles son las expectativas que merecen ser jurídicamente protegidas en ese determinado ámbito en el que la regulación, en el que nos encontramos regulando, y cómo conseguimos proteger esas expectativas. En este sentido, yo redefiniría la seguridad jurídica en términos de protección de expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos. Expectativas que han de ser consideradas como unos prima facie legítimas a la luz de los principios y valores del propio sistema jurídico. Por tanto, la cuestión crucial no es tanto determinar si los estándares variables afectan a la previsibilidad, sino cuál es la previsibilidad que en un determinado ámbito consideramos valiosa y si efectivamente en ese caso es posible que el uso de estos estándares la afecte o todo lo contrario, que nos ayude a implementar esa previsibilidad. Muchas gracias por la atención.